Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Remontémonos al siglo XVIII. ¿Qué es consolidación de traza y cómo se llevó a cabo en Cartago? Una ciudad como las nuestras, de origen colonial, basada en un trazado muy claro, que es el trazado adamero español, lo llamamos nosotros, siguen una evolución muy parecida en todas las ciudades. Estas ciudades se articulan a partir de los espacios abiertos fundamentales, entre ellos la plaza, ¿no? Van creciendo ortogonalmente vías y manzanas que van llenando los espacios que definen este trazado, y en el que tienen también una importancia otros espacios abiertos que vienen a complementar los primeros. Esos espacios abiertos son plazas de menor importancia, plazoletas. Así se va articulando la ciudad, su traza con estos espacios abiertos y las edificaciones que van llenando las manzanas. Y eso va dando lugar a un trazado urbano del cual surge inmediatamente una imagen urbana que es la que los moradores y los visitantes tienen en su memoria y la que asocian permanentemente cuando se remiten a esas ciudades o las evocan en la memoria. Esas imágenes son de una gran fuerza y gran persistencia, tanto que las ciudades modernas actualmente todavía dependen de esa imagen que se configuró en esos periodos. Digamos, tiene tanta fuerza que si nosotros hablamos de imagen urbana, por ejemplo en la ciudad de Cali, se nos viene a la cabeza inmediatamente es el centro, ¿no? Digamos, poco evoca uno de Cali distinto del centro. En general, cuando se hace una imagen de Cali, se trata de evocar a Cali por cualquier circunstancia, en un comercial, etcétera, siempre las tomas son del centro. Por ejemplo, la ermita, el ejemplo clarísimo, ¿no? Es la primera imagen que viene a la mente, que son estas edificaciones o estos espacios del centro. La ciudad antigua, aunque tenga cada vez menos importancia en términos de área de superficie, pues ahora el centro urbano de Cali, comparado con su expansión total, siendo tan pequeño, es determinante en la lectura de la imagen urbana. Es lo que la gente tiene en la mente, lo que la gente evoca y lo que finalmente hace que Cali se recuerde como ciudad, ante propios y extraños. Eso hace que estos edificios y esos espacios centrales tengan tanta importancia. Cuando nosotros trabajamos en restauración de edificaciones, generalmente los edificios están allí, porque los edificios viejos están en el centro. Yo no es que sea un anticuario y un defensor del pasado, porque sí, pero en los edificios históricos, los edificios del centro, está la historia de la ciudad. Y una ciudad con historia es una ciudad que puede construir además futuro, que si nosotros no respetamos y miramos el pasado, no podemos saber para dónde vamos. ¿En qué contexto se edificó la iglesia de Guadalupe y cuánto tiempo se demoraron en su construcción? Es muy difícil saber ciertamente cuánto tiempo se emplea en su construcción, los documentos no lo dicen, los avalúos que encontramos en el testamento hablan sí de la construcción, incluso hay un mito allí que luego el mismo Mariano Ormaza y Matute desmiente, que es que la construcción de la iglesia y de su propia casa se hizo con un tesoro hallado en el sitio, una huaca. Sí se hizo con ingentes recursos porque la construcción era para los cánones de la época excelente construcción. Pues, ¿qué podemos decir que se hubiera llevado en tiempo? Pues yo supongo, porque en los documentos no está, probablemente un año en su construcción. Pero tuvo varias fases, ¿no? La iglesia tuvo varias fases. La iglesia actual, que es una iglesia muy bella, tiene una fachada muy particular porque no es una fachada canónica, digamos así. Tiene dos espadañas y un cuerpo central en forma de torre que termina en chapitel, que es una cubierta a cuatro aguas, con tres grandes portadas, la primera central grande y las otras a imagen de la primera pero más pequeñas, que dan acceso a las naves laterales. Esa fachada que hoy vemos en ladrillo, pero que no era en ladrillo, sino pañetada, esa fachada realmente es la evolución de una fachada anterior. Posteriormente, cuando la iglesia es recibida por una comunidad religiosa que construye un hospital en la casa del propietario, que
queda pues adjunta a la iglesia y le agrega un segundo piso, la iglesia crece, ¿no? Se le agrega la torre y las dos espadañas y cambia la imagen completamente. Eso se da a finales del siglo XIX y el resultado fue muy interesante porque es un ejemplo único en Colombia. Los historiadores del Valle del Cauca, primeros que hicieron estudios sobre el arte colonial, Santiago Sebastián entre ellos, que fue profesor de la Universidad del Valle en los años 60, un español, que hizo luego estudios sobre historia de la arquitectura muy notables en España. Santiago Sebastián dice que es el mejor ejemplo de barroco popular que existe en Colombia. Y eso es un elogio grandísimo a esa iglesia. Yo creo que es de los edificios coloniales eclesiásticos más valiosos que tenemos en el Valle del Cauca. El problema es que esa iglesia pues tiene muchos inconvenientes derivados de todos los deterioros que ha acumulado en el tiempo. ¿Cuál es el sistema estructural con el que cuenta la iglesia? La iglesia fue hecha en una tecnología, eso es muy interesante, lo llamaban en la época muros de maestros o paredes de peña. Es una tecnología que es muy usada en otras partes del mundo y que nosotros la llamamos técnicamente enverdugado. Verdugado viene de verdugas. ¿Verdugas qué son? Verdugas son unas líneas, unas hiladas horizontales en ladrillo que se combinan con estratos de gruesísimas piedras. El ladrillo se pone después de poner grandes estratos de piedras para regularizar, digamos, el montaje del muro. Viene en piedras, vienen luego ladrillos, unas cuantas hiladas, luego otra vez piedra, luego otras hiladas en ladrillo, otra vez piedra. Se da un muros altísimos, muy sólidos, de más de 1 metro de espesor. Esa fue la tecnología que usaron para pegar esas piedras, pues una mezcla muy rudimentaria de barro mezclado con cal, pero desde luego como lo fundamental allí, como soporte y como estática de la edificación es el peso del material y sus grandes dimensiones, pues esos muros son finalmente muy sólidos. Pero tienen problemas porque son frágiles a cargas distintas a la comprensión, que son por ejemplo las cargas de los sismos, que someten el material internamente a esfuerzos de tracción que lo descompensan, lo agrietan, que esos son los problemas que tiene la iglesia. El terremoto, por ejemplo, del año 62, ahí está la fotografía, fue espantoso. Ocasionó incluso en la época en Colombia graves daños en el suroccidente. Parte de la torre se hundió, uno de los frentes de esa torre que da hacia el interior cayó sobre las naves centrales de la iglesia, destruyó toda la cubierta y dejó muy fracturado toda la parte del frontis. Ahí vino un arquitecto enseguida, muy inexperto, y la consolidó con concreto. Digamos que en esa operación se salvó la iglesia porque claro, el sismo fue muy fuerte, la había dejado muy débil, pero le originó un daño gravísimo a la iglesia porque a la postre esa estructura tan pesada que le acomodó vino a crear conflictos con la iglesia. Y si nosotros vemos la iglesia actual, está cizallada el frontis de nuevo, hay grietas, la estructura en concreto ha terminado con el tiempo de hacerle muchos daños a ese viejo edificio.